doy la bienvenida al público asistente a la conferencia en vivo del evento Medidas para la reactivación de la economía peruana, situación de las MIPES, la cual contará con la participación de los profesores Giovanna Aguilar y Alonso Segura como ponentes. Es transmitido en vivo por el Facebook oficial de Económica. A continuación invitaré a Fiorella Quispe y a David Zelaya, directores generales de la organización. Sí, buenas noches con todos. Agradecemos su presencia en este evento. Muchas gracias por seguirnos una vez más. Para los que no nos conocen o es la primera vez que nos ven, somos una organización de estudiantes de economía, en su mayoría, de la Pontificia Universidad Católica. Nos dedicamos básicamente a la difusión de temas económicos en diferentes medios. Entre nuestros productos académicos tenemos la revista física, que tiene publicación semestral. Hacemos también una convocatoria sobre los artículos para los cuales ustedes están ampliamente invitados y podrían estar atentos en el momento en el que las abramos. Y por cierto, está pronta nuestra publicación de la 10ª edición. También tenemos artículos de los miembros en nuestra página web y boletines informativos, al igual que notas informativas también en nuestra página de Facebook. Buenas noches, profesora Joana, profesor Alonso. Es un gusto tenerlos acá en nuestra casa económica. Es una organización hecha por y para alumnos de la facultad y otros interesados en el tema que nos apasiona, que es la economía. Entonces, en ese sentido, hoy día vamos a tocar temas muy interesantes sobre la coyuntura actual. Y bueno, le doy el paso a Renato y a Diego, los cuales van a ser los que van a organizar y formular las preguntas que tenemos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fiorella y David. A continuación procederé a explicar el formato de la conferencia. Esta consta de 3 partes. En primer lugar, una contestación por parte de los ponentes. En segundo lugar, una ronda de 5 preguntas, la cual tendrá una duración aproximada de 50 minutos. Y la ponente responderá la pregunta por respuestas por este moderador en un plazo aproximado de 5 minutos cada uno. Luego los ponentes responderán, si existieran, 2 preguntas del público recogidas al streaming en vivo por el Facebook de Económica, por un espacio aproximado también de 5 minutos cada uno. Dicho esto, invitaré al miembro del área de eventos de Económica, Diego Chunga, quien será el moderador del evento. Muchas gracias, Renato. Bueno, buenas noches con todos. Hoy contamos con la presencia de 2 grandes expertos en la materia de microfinanzas y MIPES. Le damos la bienvenida a Giovanna Aguilar, quien es doctora en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente se desempeña como profesora principal investigadora en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y demostrando áreas en docencia en microfinanzas, econometría y especialista en microfinanzas. Asimismo, contamos con la presencia de José Alonso Segura, quien es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex ministro de Economía y Finanzas entre los años 2014 y 2016, y cuyas principales áreas de especialización incluyen la política macroeconómica, competitividad, infraestructura y promoción de inversiones, y mercado de capitales. Tiene experiencia multilateral, pública y privada al más alto nivel de decisión, amplia experiencia académica y de investigación aplicada. Bueno, para comenzar esta conferencia me gustaría que nos pudiesen brindar una contextualización del problema y quisiera comenzar con la profesora Aguilar, a quien le doy pase, para que pueda contextualizar, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, Diego, Fiorella, Renato, David, por la invitación para estar aquí conversando con ustedes sobre un tema muy importante en la coyuntura actual, que es la situación de las micro y pequeñas empresas en el Perú. Bueno, todos sabemos que la actual coyuntura de crisis, de emergencia sanitaria, está golpeando duramente a las familias y a las empresas, y que el gobierno está haciendo o está tomando muchas medidas destinadas justamente a salvar también el lado económico
¿no?, de todo esto. Está adoptando medidas que permitan sostener a las familias, que en la mayoría de los casos están perdiendo ingresos, están perdiendo empleos. Y por el lado de las empresas también se han adoptado medidas para evitar que se rompan las cadenas de pago, ¿no? Y en particular, debo señalar las que todos conocemos, las medidas adoptadas, ¿no? La creación del programa Reactiva Perú, destinado a dotar de financiamiento a empresas en el país con fondos del Estado y fondos además con garantías del Estado, y la creación del programa de apoyo empresarial a las MIPES, ¿no? Este es un fondo ya más enfocado en un tipo de empresa en particular, que son las microempresas. Entonces, en este contexto, pues, no puedo dejar de reconocer el gran esfuerzo que hace el gobierno por sostener también a la economía, ¿no?, que viene, como digo, siendo muy golpeada por los efectos de la pandemia. Entonces, creo que hay que resaltar, como les digo, este esfuerzo por atender las necesidades de las empresas, las necesidades de liquidez de las empresas para que puedan mantener sus cadenas de pago. Y en particular, claro, hay que atender a un grupo de empresas que son muchas en el país, las microempresas, que además tienen características muy particulares, ¿no?, dada la característica de nuestra economía, que es una economía básicamente informal. Entonces, si nosotros pensamos en las microempresas, tenemos que empezar caracterizándolas. Las microempresas en Perú son básicamente microempresas informales. Actúan en una situación de informalidad, realizan actividades económicas diversas. Algunas son muy pequeñitas, otras no son tan pequeñas, pero igual hay una heterogeneidad muy grande en este grupo y entonces, para hablar de ellas necesitamos tener en cuenta eso, ¿no?, su heterogeneidad y su condición de informalidad. Incluso algunas están en situación de subsistencia, ¿no?, trabajan para el día o están organizadas alrededor de una unidad familiar. Entonces, hay empresas, las microempresas en el Perú se caracterizan por eso, ¿no?, por su situación de informalidad. Son muchas en el país y han subsistido por muchísimo tiempo, ¿sí? La situación actual las está golpeando muchísimo, durísimo. Algunas probablemente ya ni estén en el mercado y otras están tratando de sobrevivir, ¿no? Estas microempresas tienen una alta tasa de mortalidad, aparecen y desaparecen, y también están muy vinculadas a la actividad interna, básicamente a la demanda interna. Entonces, cuando la demanda interna va bien, ellas están muy bien, pero cuando la demanda interna se cae, como ahora, ellas están muy mal. Entonces, estamos hablando de este grupo de pequeñas empresas, de microempresas que necesitan ser atendidas. Entonces, las iniciativas dadas por el gobierno que he mencionado, ¿no?, el programa Reactiva Perú y el FAE-MIPE, están, creo yo, tal como lo he visto, ¿no?, en su creación, en sus fundamentos, están diseñados para atender microempresas formales, ¿no? Las condiciones para acceder a financiamiento a través de estas iniciativas son bastante exigentes y eso definitivamente va a llevar a una exclusión de estas microempresas informales pequeñitas que no tienen pues la capacidad para cumplir con los requisitos que las iniciativas creadas están pidiendo, ¿no? Estar registradas en SUNAT, pagar a e-salud, todo eso, una microempresa pequeñita, informal, organizada alrededor de una unidad familiar, no va a cumplir. Entonces, probablemente la iniciativa de dotar a las empresas en general de recursos de liquidez para que puedan atender sus pagos y tener un capital de trabajo es buena, pero hay necesidad, creo yo, de hacer ajustes para que pueda esta iniciativa también servir a este gran grupo de microempresas que tenemos en el Perú.
Y entonces creo yo que ahí hay que pensar en qué ajustes se tienen que hacer, ¿no? Probablemente Reactiva Perú es una iniciativa pensada solo para las microempresas formales, probablemente, y así funcione bien. Y no sé si existe todavía la posibilidad de hacerle algunos cambios para permitir que microempresas que no tienen formalidad puedan ser consideradas también. Tal vez haya que pensar en una flexibilización de las condiciones que se están pidiendo para el acceso a estos recursos. Y por el lado de FAEMIPE, bueno, allí uno podría decir, FAEMIPE, como es para las MIPES, habría más espacio para estas microempresas muy pequeñitas, informales. Sin lugar a dudas, podría ser un mejor, digamos, un mejor espacio donde se pueda atender las necesidades de financiamiento de estas unidades de producción informales. Sin embargo, es un fondo que todavía, que tiene muy pocos recursos, ¿no? La escala de recursos que se le ha dado es bastante pequeña, ¿no? Ayer la ministra declaró, o antes de ayer, que, bueno, ya prácticamente se había agotado el fondo de 300 millones de soles y que, sin embargo, la demanda era casi de 1.000 millones. Entonces, hay que redimensionar la escala del fondo, de la iniciativa, para que se pueda atender a estas pequeñas unidades de producción en situación de informalidad, que sin duda, si no se hacen estos cambios, creo que no van a poder ser atendidas. Entonces, creo yo que las iniciativas son buenas y son, creo yo, perfectibles, o sea, se pueden mejorar. Se pueden mejorar para evitar que haya una subatención de las empresas que requieren atención en este momento, porque si no, se van a morir. Algunas de las microempresas tan pequeñitas que hay, que ya están en situación de subsistencia, incluso pueden ya no estar en el mercado, haber entrado al modo familiar, digamos, y estar esperando otro tipo de ayudas, por ejemplo, un bono dedicado a las familias, ¿no? Como el que ha anunciado ayer el presidente. Pero si queremos atender las necesidades de financiamiento de estas unidades de producción, tal vez valga la pena modificar algunas condiciones de las iniciativas que ya se han implementado o generar otras, ¿no? Otras más acordes con las características de estas microempresas. Y otro punto que me gustaría también mencionar en relación a este tema de las MIPES es si el crédito es suficiente como para permitir que luego estas microempresas, una vez que hayan recibido los recursos, una vez que hayan pagado a sus trabajadores, a sus proveedores, hayan refinanciado sus deudas, hagan la tarea y que puedan empezar la reactivación de la producción. Bueno, sí, ¿no? Digamos, si hacen bien la tarea, si reciben los recursos que necesitan, sean formales o informales, y lo hacen bien, también habría que esperar que del lado de la demanda haya, ¿no?, una reactivación, porque en este contexto, hay que mencionar, y debo decirlo, no solo tenemos un problema de oferta, también hay un problema de la demanda. Y la demanda, creo yo, es algo que se tiene que empezar a reactivar ya, aunque sea lentamente, para que estas microempresas que están siendo atendidas, que están siendo, digamos, promovidas por el lado de los recursos que se necesita para que ellas puedan continuar o reactivar sus actividades productivas, encuentren también la posibilidad de vender lo que ellas van a producir. Porque si no hay venta, si no hay una demanda que compre lo que ellas van a producir, suponiendo que hicieron bien la tarea, que se reconvirtieron, que, en fin, hicieron todo bien, si no hay una demanda, creo que el esfuerzo por reactivar la actividad productiva de estas unidades pequeñas, medianas, podría no llegar a buen término. Y entonces es necesario también actuar de manera coordinada con políticas que permitan una reactivación de la demanda, aunque sea lenta, pero que ya vaya marchando, porque si no, vamos a llegar a un punto en el cual tienes a las microempresas produciendo, pero luego no van a poder vender, no van a tener ingresos, y probablemente algunas van a estar endeudadas porque han recibido, ¿no?, este financiamiento y van a tener que quebrar. Entonces creo que hay necesidad de moverse rápido, de manera articulada. No es suficiente con el crédito.
hay necesidad también de mirar el lado de la demanda. Y ahí sí, pues, deben haber, o sea, yo estaría esperando iniciativas que empiecen a mover algunos sectores importantes, pero a su vez que diseñen estrategias para poder permitir que las empresas vuelvan a producir cumpliendo con estándares muy estrictos para la producción, la oferta de servicios que permitan, ¿no? Mantener en jaque, digamos, el riesgo del contagio, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que si se permiten servicios de delivery, bueno, se tienen que permitir con estricto cumplimiento de medidas sanitarias, porque ahí donde ocurra que alguien se contagia porque recibió un delivery, eso que podría haber sido un canal a través del cual se reactive la demanda, se vuelve a caer. Entonces hay necesidad de políticas por el lado de la demanda, pero también políticas de estricto control de medidas sanitarias para que la demanda pueda volver a tener el protagonismo que hoy no tiene. La demanda está caída, la gente solo va a demandar alimentos y lo básico. Entonces, hay necesidad de trabajar por ese lado para que también, ¿no? Cuando las MIPES, si hacen bien el trabajo, si hacen bien la tarea, puedan encontrar una demanda y puedan vender sus productos y puedan generar los ingresos que le permitan continuar con sus cadenas de pago, continuar pagando sus créditos y todo lo que se espera ocurra en un mediano plazo, ¿no? Eso es lo que yo tendría más o menos que decir al respecto de esta situación de las MIPES en un contexto del COVID-19, en un contexto de pandemia. Muchas gracias, profesora. Creo que la situación es muy clara, por así decirlo, la contextualización, pero de todas maneras invito a nuestro segundo ponente, José Alonso Segura, para que pueda complementar la idea de esta contextualización. No se te escucha. Ah, Listo, mil disculpas. Gracias por la invitación, acá estoy. Muchísimas gracias. A ver, solo no me llames José, que no soy José. A ver, coincido con Giovanna, creo que ha descrito muy bien la situación de las MIPES en el Perú y básicamente su vulnerabilidad. Creo que eso no es sorpresa para nadie. Son, en general, la MIPE en Perú tiene una tasa de mortalidad muy alta. No necesariamente todas, pero el segmento, digamos, más pequeño se genera en torno a relaciones familiares o similares y es básicamente una MIPE de subsistencia, ¿no? Un gran grupo. Y eso explica en parte la alta tasa de mortalidad que tienen y cómo se van adaptando al cambio de situaciones. Quiebran y de repente cierran y abren por otro lado, ¿no? Hay un grado alto de informalidad, eso es cierto, sobre todo conforme vamos bajando en el tamaño digamos, de la empresa. Hay otro grupo que tampoco es que sea menor, que se mueve, diría, en la semiformalidad. A veces también se piensa que la formalidad, sea laboral o sea empresarial, es blanca o negro, es blanco o negro. Y no es así. En realidad, así como las personas en muchos casos son semiformales, es decir, reportan parte de su ingreso formalmente y una parte no la reportan, también ocurre con empresas que reportan parte de su actividad y una parte no la reportan. Es difícil llegar en ese grado de tonos de gris, de formalidad e informalidad, es muy difícil que el Estado llegue a las empresas que tienden a ser más informales, ¿de acuerdo? Porque una de las características de la informalidad es que sea por necesidad o sea intencional, buscan ser invisibles para el Estado. Entonces, en una situación como esta, en la cual el Estado trata de llegar a ellas, bueno, son invisibles, pues es mucho más difícil llegar, no tienen relaciones con los canales formales de la economía, o tienen relaciones muy débiles con los canales formales de la economía, que son los canales naturales a través de las cuales el Estado va a tratar de llegar. Ejemplos, las dos facilidades crediticias que ha lanzado el gobierno hasta el momento, Reactiva Perú y FAEMIPE,
que básicamente operan a través de entidades financieras formales, que en su gran mayoría van a tratar de llegar a, en el caso que lleguen a la MIPE, y digo en el caso porque muchas entidades no llegan, van a llegar a MIPEs formales, o que por lo menos tengan algún tipo de vínculo financiero con la formalidad, y probablemente también tributario, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el gran dilema, cómo llegas cuando las relaciones son débiles. Es muy difícil identificar a muchas, y no tienen estos canales, digamos, fluidos con el sector formal de la economía. Esa es una parte. La otra parte es que, como son evidentemente más débiles y más vulnerables, aún para aquellas en las cuales el sistema financiero, y sobre todo el sistema microfinanciero, tenga algún canal de llegada, como son muy vulnerables, hay mucho riesgo, la percepción de riesgo es más alta. Ahí es donde se vuelve importante la garantía del Estado, ¿de acuerdo? La garantía del Tesoro para cualquier tipo de facilidad crediticia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que haya incumplimientos es más alta. Entonces, en esas circunstancias, es importante abordar dos temas, que son justamente algunos de los detalles de las facilidades crediticias que ha establecido el Estado a través de Reactiva Perú o de FAEMIPE. Ya lo mencionó Giovanna, o sea, ambas facilidades, una está enfocada en la MIPE, FAEMIPE, con 300 millones de dólares de garantía, 300 millones de soles de garantía, si recuerdo bien, soles, ¿no? Sí, soles de garantía. Y la otra, que es para tamaños de empresas hasta muy grandes, digamos, o grandes, probablemente algunos pricos no, pero, o principales contribuyentes no, pero hasta 10 millones de ventana de préstamo, ¿no? Y no tiene límite inferior, que atiende a algunas pymes. Pero el tema es que en ambos casos la garantía del Estado es una garantía parcial. Ha habido una discusión que se ha dado en las últimas semanas. Algunos hemos opinado que las garantías en estos casos deberían ser inclusive el 100% de ser posible. El argumento contrario es que no, porque eso incentiva el riesgo moral, ¿de acuerdo? Como economistas podemos discutir hasta el final de los días cuál argumento ponderar mayor, pero digamos, en una situación donde lo que tienes es riesgo de quiebras masivas y que hay incremento de percepción de riesgo, por lo menos en mi opinión es que no vas a privilegiar el riesgo moral. De hecho, las entidades que prestan, así tengan 100% de garantía, no van a prestarle a cualquiera, porque no quieren contaminar el mercado en el cual van a seguir operando. Entonces tienen el incentivo a mitigar, a tener en cuenta digamos, la situación crediticia o la salud, digamos, financiera de la empresa. Igual con 100% de garantía no llegarías a todos, ¿de acuerdo? No es que porque 100% van a repartir plata como que fueran helicopter drops, ¿no? No va a ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que si no es 100%, lo que generas es que las entidades que prestan tienen que arriesgar, o sea, corren riesgo de capital, o sea, están exponiendo su capital, corren riesgo crediticio y necesitan pues respaldarlo con capital, ¿de acuerdo? Y además con liquidez, con fondos propios, pero digamos, así le dieras, te cubro parcialmente el riesgo de capital, pero te doy el 100% de la liquidez, igual contra la pérdida y asumo parte de la pérdida. Y eso lo que hace es, en una situación como comprenderán, en que saben que el sector es muy vulnerable, que se retraigan aún más de prestarles. Es por eso que muchos insistimos, pónganlo al 100%. Es más, si pudiera les diría, pónganle 120% de garantía, porque igualito no sería suficiente. Lamentablemente, no lo han escuchado hasta el momento, han llegado solo hasta 98% de garantía en Reactiva Perú. Ese 2% no es lineal, es una discontinuidad en tu función. Significa que arriesgo capital y por tanto no tengo capital que arriesgar porque de por sí mi capital se va a debilitar. Entonces retraigo mi crédito. Y en el otro lado, en el FAI-MIPE, lo cual ya parecería un poquito contradictorio, el porcentaje de garantía es menor. No sé si recuerdas tú, Giovanna, pero creo que es 85, una cosa por el estilo. Es 80, creo. 80, Sí, por ahí. 85, Es ¿no? menor, es menor. Es menor, entonces Es menor, está más sí. expuesto. Entonces, lo que ha pasado con FAI-MIPE es que básicamente dos entidades han copado todo el fondo, casi todo el fondo, que son mi banco, que es el Grupo Crédito, y la Caja Municipal de Arequipa, que entre los dos tenían más del 80% de los créditos otorgados. Porque tienen otra estrategia de negocio, y son los grandes, y dentro del segmento agarran a los más grandes,
¿no? Claro. Entonces, en verdad, cuando uno analiza las cifras en detalle, no están llegando los instrumentos del Estado, lamentablemente, no están llegando como deberían llegar. Volteemos un ratito la atención a Reactiva Perú. Reactiva Perú, una discusión pública también, que llevó inclusive al gobierno a decir voy a hacer cambios que al final no hicieron. Sacaron un decreto supremo en que se permitían modificar, o sea, modificaron el decreto legislativo, que como sabe requiere, lo dentro del marco de facultades, normalmente es una competencia del Congreso, llegaron a modificar el decreto legislativo, dándose facultades por decreto supremo para modificar los parámetros, digamos, las condiciones de los préstamos. Pero nunca las modificaron. Obviamente muchos de los críticos se quedaron callados. Dijeron, ya hicieron los cambios. Algunos opinamos, no han hecho ningún cambio. Se han dado la facultad, pero hasta que no lo implementen, no ha cambiado absolutamente nada. Y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Okay? Y era una manera, aquellos que hemos hecho función pública, me acuerdo cuando me hicieron la pregunta periodista, dije, hay 3 razones por las que puedan haber hecho esta. Una es porque realmente lo creen y quieren hacerlo. Entonces espero ver mañana el decreto supremo con los cambios de parámetros. 2 es la verdad que no tienen dudas, no están seguros y bueno, quieren ver cómo funciona y lo harán en el futuro. Parece que urgencia no es la variable que los mueve. Y 3, no tienen ninguna intención de hacerlo y simplemente lo hacen para simplemente que paren las críticas. Personalmente yo creo que era la tercera, hasta el momento va siendo la tercera. Pero el problema es que la plata no está llegando. El FAMIP es muy chiquito, como dije, lo han topado 2 entidades básicamente, y ahora dicen que van a lanzar FAMIP 2 y con la misma fórmula aparece. Entonces, no se quiere repetir lo mismo. Los números los van a ayudar, o sea, uno va a encontrar empresas que pueden no necesitar tan urgentemente los recursos, pero los van a tomar porque con garantía del Estado igual son más baratos. Eso no significa que estés salvando a los que están camino digamos, a la UCI en términos figurativos o están en ruta directa a la quiebra, ¿no? Ese es el problema. Veremos ahora Reactiva Perú. Reactiva Perú se hicieron las 2 primeras subastas, ayer y hoy día, y lo que sale, digamos, en las redes o de gobierno es que fue un total éxito porque las tasas están en torno al 1%. De acuerdo. El mecanismo de subastas del Banco Central está funcionando para incentivar competencia. ¿Ok? Perfecto. Pero hay un par de los problemas que dijimos que no iban a poder resolverse y que no se han resuelto. Si uno ve la asignación de los fondos de Reactiva Perú, de los 30.000 subastaron los primeros 4.000. Ayer, segundos 4.000 hoy día. ¿Cuánto han asignado para el 98%, que son préstamos hasta 30.000 soles? Son préstamos a 30.000, tienen doble parámetro, pero digamos, si vemos el régimen del RUS, el nuevo RUS, son ventas hasta por 20.000 mensuales, más o menos. O sea, va más allá del nuevo RUS, ¿de acuerdo? O sea, en cuanto a segmento, va inclusive más arriba en las empresas que están en el RUS, ¿ok? Para que tengan una idea comparativa con la parte tributaria, ¿de acuerdo? Pero digamos, más o menos pueden equipararlo, ¿ya? Estamos hablando de centenares de miles, más millones de empresas que están en el nuevo RUS. Ese es su lado marginalmente, o el lado formal que tienen. Tienen una parte formal, tienen otra parte informal. Pero ¿cuál es mi punto? Hicieron la primera subasta de 4.000 millones. ¿Cuánto le asignaron a este segmento? 100 millones. El 2.5% del portafolio. ¿De acuerdo? Pero dicen que es un éxito. Entonces lo que yo digo es, ¿cuál es el éxito si te dijimos, llegar a empresas medianas o grandes no es un problema? Encontrar 30.000, 60.000, 90.000, 100.000 millones de empresas medianas y grandes, algunas que lo necesitan realmente y otras que no lo necesitan, pero estás ofreciendo plata barata, te lo van a tomar. El tema es cómo llego a los chiquitos Claro. y en general cómo llego a los que más lo necesitan. Y bueno, la subasta ha ratificado eso. Solo asignaron 100 millones y colocaron sus 100 millones. ¿Qué pasó hoy día? Volvieron a subastar otros 4.000 y volvieron a asignar solamente 100 millones. ¿De acuerdo? Bueno, ya la tasa, que es bajita, pero la tasa ya comenzó a subir. En los segmentos del 98% y el 95%, ya la tasa subió con respecto a ayer. En los segmentos más grandes, la tasa ha bajado un poco. Ya comenzó a subir. Y no han podido colocar los 100 millones. Han colocado 95.6 millones. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿con eso van a poder rescatar a las MIPES? El programa, lo decíamos, está sesgado hacia otros tamaños de empresas. Es un problema. Problema 2, decidieron cambiarle el parámetro de préstamo máximo de 3 meses de ventas a solo 1 mes de ventas. La pregunta que les hago es, ahora nos vamos ya por 2 meses de cierre o 8 semanas de cuarentena. ¿Alguien cree que darle 1 mes de crédito, de liquidez,
¿Es suficiente? Entonces, es evidente que no. Inclusive algunas que puedan acceder, igual se van a ir al hoyo. O, como solo les pueden dar un mes, las entidades van a decir financieras, mira, como solo te puedo dar un mes y tú necesitas más de liquidez y no te la voy a dar de mi plata, bueno, no te la doy tampoco. Lo siento, buena suerte, búscate otra entidad financiera. Entonces tenemos unas inconsistencias en el diseño política que no queda claro realmente qué es lo que están buscando. Entonces, Reactive está ayudando a la MIPE, la respuesta es, salvo que las siguientes subastas, digamos, incrementen esos 100, no sé, 500, 1000 o lo que fuera por subasta, ciertamente es básicamente a cuentagotas. Y el FAE-MIPE un poco lo mismo, ¿no? Y ciertamente hay un problema que es, están teniendo que arriesgar capital. Hay otra parte que no se está viendo, y ahí creo que es un tema que de repente nos serviría tu opinión, que sabes más de microfinanzas que yo, Ivana, que es que también hemos dicho con Piero, con Alfonso Latorre, en varios artículos que hemos escrito, que el Estado preventivamente debería hacer fortalecimientos de capital de la red de microfinanzas. ¿Por qué? Por el problema que tienen ahorita es que tenemos un sistema microfinanciero que es de clase mundial, que era, digamos, era solvente para situaciones normales y de estrés razonable, pero lo que estamos viviendo no es un estrés razonable ni un estrés normal, es un estrés muy fuerte. Entonces, lo que van a ver ahora es que van a restringir fuertemente el crédito que gustan. Olvídense del FAEMIPE, olvídense de Reactiva Perú, va a haber un deterioro normal de su cartera de clientes, que va a ser más que proporcional a lo que ocurre en otros segmentos. Entonces, van a estar más preocupadas por evitar entrar en incumplimientos en términos de adecuación de capital y que la superintendencia por ahí entre y las intervenga, que en estar prestando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haces para evitar? Y eso, en la medida que se perciba también, va a haber gente que va a decir, muevo mis depósitos de la caja municipal, de la caja rural, etcétera, las saco y las mando a un lugar que lo perciba como más riesgoso. Entonces, lo que dijimos fue, lo que debería estar pensando es en un fortalecimiento patrimonial voluntario, lo haces a través de bonos, les inyectas bonos, que cuenten bonos subordinados del Estado, que cuenten como capital, y además tienen eso por el lado del activo. Con eso, no deberían tener corridas de depósitos, con eso tendrían mucho más holgura patrimonial para seguir atendiendo a sus clientes. No es una nacionalización, se hizo en la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos con entidades grandotas, simplemente le dices el que quiere, acá está. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que probablemente varias quisieran, porque cuando una lo pida, otras van a decir, si yo no lo tomo, quedo en situación expuesta. Pero está voluntario para que puedan entrar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Proteger tu sistema de microfinanzas, ¿de acuerdo? Protegerlo para que, tanto por el lado de los depositantes, no haya una corrida, segura que hay una corrida, y también por el lado crediticio, sepan las entidades que pueden seguir teniendo espalda para prestar, ¿de acuerdo? Y en el futuro le irán repagando al Estado, le irán devolviendo esto, pero preserva su sistema. Es importante tomar en cuenta una cosa. En los argumentos, por ejemplo, que ha hecho el MES, dice, es que esta garantía, la de Reactiva Perú, por ejemplo, que tiene más porcentaje que FAEMIPE, lo cual es absurdo. Debía ser FAEMIPE al 100. Al 100. Al 100, y el segmento más bajo también al 100, pero digamos, 98 y en otro lado 80, 85. O sea, es de locos, el mundo de cabeza. El tema es, lo comparan y dicen, miren, tenemos más garantía que otros países. Chile lo ha hecho el 85%. Pero no recuerdan una cosa, y es que Chile tiene Banco Estado. O sea, hay una banca pública que atiende las MIPES. Acá no existe esa banca pública. Entonces, por un lado le dicen a la parte que atiende el sector privado, que puede ser un segmento menos riesgoso, etc., le doy 85 de garantía. Pero yo me estoy bancando la parte riesgosa. Acá no existe. Pero eso no entra en la ecuación, digamos, no sé, la ecuación mental que tienen. Y es una falacia decir entonces que es una comparación válida, porque no lo es. Ese rol en el Perú lo cumplen las entidades microfinancieras, pero son más vulnerables, entonces protégelas. Protégelas porque si no, puedes tener un credit crunch significativo en el sector y también eventualmente se puede generar un problema más, digamos, espero que no sistémico, pero puede darse a nivel del sistema microfinanciero. Entonces, ahí todavía no hay ninguna novedad. Entonces, son algunas de las cosas que yo modificaría. Después viene el tema de, bueno, ya mencioné de Reactiva Perú, un mes de garantía, como está funcionando, es claramente suficiente aún para los que llegan. Tienen que modificar esos parámetros para cobertura,
tienen que fortalecer el sistema microfinanciero. ¿Vamos a llegar con eso a todas las MIPES del Perú? Ciertamente no. Vamos a llegar a las más formales, las que tienen un honorista formal. También pedimos que relajen requisitos. También dijimos, relajen requisitos de calificación para la MIPE, si no, no se va a llegar. Ya mencionó Ivana qué está pasando, que no llegas. Hay algunos que podrías levantar claramente, los temas de salud o cosas por el estilo, levántalos. O sea, lo que quieres es que lleguen. Pero aún con esto es difícil que llegue. O sea, si tú relajas varios de los requisitos, vas a hacer que penetre más por lo menos el sector formal. Y algunas entidades microfinancieras sí tienen experiencia haciendo evaluaciones de riesgo de entidades que son semiformales, ¿de acuerdo? Por eso es importante llegar a través de ellas. Pero ninguna califica. Es más, en Reactiva Perú le han puesto límite implícito de garantía de la entidad que presta B+. Hay un par de cooperativas sólidas, supervisadas, reguladas por la superintendencia, pero que tienen categoría B. Entonces, a través de ellas no operan tampoco. No sé si me explico. Entonces, en realidad, esos mecanismos de afinidades están enfocadas más arriba. Y los de abajo, bueno, no sé quién va a llegar. ¿Qué les puede ayudar? Algunas, casi que el respirador artificial es, como hemos dicho, que algunas de ellas son medio... hay una intersección grande con hogar, las transferencias a hogares, ¿no? Esas transferencias a hogares, de alguna manera, suplen el rol, ¿de acuerdo? Entonces, les mantienen un poco el respirador artificial a través de las transferencias como personas naturales, digamos, no como empresa, ¿no? El tema es que no vamos a poder seguir con transferencias de ese tipo ad infinitum, ¿no? Ahí hay un severo problema. El último bono que ha hecho ahora para independiente, para todo el mundo, el semi-universal, te cuesta más de 5.000 millones de soles. Hay un problema cuando haces equilibrios parciales o análisis parciales en la política pública cuando es un problema de este tamaño. Es que no sabes a quiénes estás llegando. Por eso, tras 6 semanas de cuarentena, están sacando el cuarto bono a un cuarto grupo de beneficiarios. Es bastante lento, digamos, ¿no? A esas alturas muchos ya se murieron, como empresa, no como personas, ¿ok? Pero estás haciendo equilibrios parciales, no estás viendo el tamaño del problema, no estás dimensionando, ¿de acuerdo? Y a estas alturas yo también sigo algunas críticas. El único requisito que han puesto en este bono es que no estés en planilla, pero tiene grandes filtraciones para un bono de este tamaño. ¿Qué pasa con todos los independientes formales que de repente ahora tienen afectados sus ingresos, pero grandes gremios, abogados, no sé, publicistas, periodistas, arquitectos, consultores, economistas, que no son planilla, pues son cuarta. Claro, de repente este mes no están trabajando, pero han tenido ingresos y probablemente tienen saldos del sistema financiero, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tan difícil era cruzar con información del sistema financiero? O sea, voy a poner algo que de repente no es así, pero Roque Benavides probablemente reciba su cheque. Entonces, también podrían decirme, no, claro, pero acá lo que quieres evitar es, prefiero el riesgo de filtración de recursos que no llegar. Bueno, en la 6ª semana ya de cuarentena han tenido bastante tiempo de filtrar cosas obvias, ¿no? Entonces, yo creo que hay, por un lado, a veces un celo excesivo en la MIPE de decir quiero cuidar el riesgo moral, y por otro lado, voy a llover de cheques a cualquiera que no esté en planilla, ¿no? Entonces, creo que hay inconsistencias que a estas alturas deberían estar resueltos. Creo que al final el problema es que las políticas públicas económicas están muy reactivas. Ha habido en días recientes pedidos en redes de ciertos grupos, personas diciendo queremos que haya un impuesto a la riqueza, queremos que haya un impuesto a los ricos, lo que fuera, y queremos un bono universal. Y hoy día, ¿con qué sale el gobierno? Ayer, anteayer, sale con esas dos cosas. Entonces, personalmente creo que así no se diseña la política pública, no creo que tenemos un problema. Y tenemos que ver la sostenibilidad de las formas de intervención también. Entonces, hay un problema ahorita en la MIPE, no se está llegando adecuadamente, y la tasa de mortalidad debe ser bastante alta, ¿no? Eso es básicamente lo que diría en esta primera etapa. En resumen, elevaría los porcentajes de cobertura en los mecanismos, digamos, de FAI-MIPE y de Reactiva Perú, rebajaría lo más posible los requisitos de acceso, fortalecería el capital de las empresas con un mecanismo de fortalecimiento público de capital voluntario, seguro que muchas se acogerían, y por el otro lado, a los que no llegue, tendré que ver cómo ordeno mejor mis bonos para que lleguen a quien deban de llegar, ¿no?
Ese es por la parte crediticia, digamos, ¿no? Y vería los parámetros, más de un mes, etcétera, etcétera, ¿no? Capital de trabajo de un mes no te va a servir. Mencionó Yona también el tema de impulso de demanda. Eso ya tiene que llegar, es otra parte. El gran problema que yo veo es que no, yo creo que nadie sabe, que quieren las preguntas, dígame, ¿cuál es el plan económico del gobierno? El plan económico del gobierno de salida. Y nadie lo sabe. Y yo les puedo decir, lo he escrito al respecto, y soy bastante crítico. Waldo es presidente del Consejo Fiscal, discrepo con él, lo aprecio mucho, pero discrepo. Hasta las reglas fiscales las han suspendido. No han publicado el marco macroeconómico en abril, o el de marzo-abril han dicho que no lo van a hacer, que es le llamaron IAPM después. O sea, tenemos un gobierno que no tiene límites en términos de déficit fiscal, gasto público, etcétera, y que encima te está diciendo no te voy a publicar ninguna cifra. Y no te está diciendo un plan, está lanzando medidas así por aquí y por allá de vez en cuando. Entonces, la pregunta es, ¿tienen clara la dimensión del problema, los segmentos afectados, el periodo en que están afectados, los instrumentos de intervención? Y yo creo que no, o sea, por lo menos nos están dando la señal de que estén de que la tengan claro. Entonces, eso deja en una situación muy vulnerable a muchos agentes económicos, ¿no? Entonces viene el tema que mencionaban de demanda, de impulso de demanda. Claro, eventualmente tiene que haber un impulso de demanda. La pregunta es, ¿cuántos fondos tienes para el impulso de demanda? ¿Cuánto le van a asignar? ¿Lo podemos pagar? Este bono es 5.000 millones y los otros de varios centenares de millones cada uno, ¿los vamos a repetir cada mes? Quebramos, lo siento, quebramos como país, no podemos. Entonces, ¿cuál es la solución sostenible? En el impulso de demanda, o sea, no sé por qué hasta ahora no incrementan programas como Compras Mi Perú, etcétera, etcétera, los escalan, pero a la N, ¿de acuerdo? No hay nada por ahí. El régimen de contrataciones no hay nada por ahí. Entonces, hay varios lados en los cuales ya entrando terminando la sexta semana de cuarentena, no se ven soluciones, ¿no? No se ven propuestas. Entonces, es complicado. Y ojo, que un impulso de demanda no va a compensar el tirón hacia abajo en la demanda del sector privado en general, hogares y empresas. El Estado no puede compensar esto. Más o menos por cada día de cuarentena, como ha estado ocurriendo, el PBI se cae aproximadamente 50%. Como comprenderán, no hay política pública que te pueda compensar eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tienes, y a estas alturas, que ir bastante más quirúrgico hacia los más vulnerables, porque la espalda no nos va a dar. Es poco popular decirlo, casi que el consenso es relajen, no hay reglas fiscales ya, gasten lo que tengan que gastar, gasten lo que sea. El tema es que no te va a alcanzar, así gastes lo que sea, el riesgo es que igual no vas a llegar y después nos va a pasar la factura como país cuando nos demos cuenta que esta credibilidad fiscal, que es la que tanto nos ha ayudado para que tengan mucho más espalda que otros países de la región, lo dilapides en algunos meses de políticas que estás dando como con palos de ciego, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que les diría hasta el momento, y ya lo dejo para la ronda de preguntas. Disculpen que suene un poquito duro, pero sí estoy muy preocupado, la verdad. Muchas gracias por su participación, creo que ha sido muy claro. Y bueno, para comenzar esta ronda de preguntas, creo yo que deberíamos comenzar analizando las políticas sectoriales que se están realizando dentro del marco económico del Perú. En este sentido, ¿qué políticas sectoriales deberían estar en la agenda? Y asimismo sabemos que tanto el sector de turismo como de restaurantes ha sido uno de los más golpeados dentro del sector de pequeñas empresas. ¿Y qué deberíamos hacer con estos sectores? Doy pase a Giovanna Aguilar para que nos explique acerca. Listo, ya. Mira, no sé, yo creo que en relación a restaurantes se está hablando muchísimo de la posibilidad de tener esta opción del delivery, que claro, probablemente sea una opción que algunos restaurantes puedan ejecutarla realmente, ¿no? Los que tengan más capacidad, pero no sé si todos, ¿ah? O sea, por ejemplo, estoy pensando en algunos restaurantes muy pequeñitos que no van a tener esa posibilidad. No sé, ahí yo lo que creo que hay que otra vez pensar bien cómo es la estructura de este sector para poder diseñar políticas que puedan ayudar a salir
de este paro que están viviendo ahora restaurantes. El delivery tiene que ser, bueno, si, para los que puedan ofrecer este servicio, va a tener que ser algo muy bien cuidado, ¿no? O sea, tiene que respetarse muchísimo protocolos de seguridad para que efectivamente quienes van a demandar esos productos, ese servicio, tengan la confianza de que lo pueden hacer bien, sin ningún peligro. Y si eso no se cumple, entonces allí uno está poniendo en riesgo la posibilidad de empezar a reactivar este sector, aunque sea lentamente, con este servicio de delivery, ¿no? Y en cuanto a los hoteles, mira, al turismo en general, creo que el turismo solo me pongo a pensar y tal vez la posibilidad es generar un turismo más interno, considerando áreas, regiones donde hay menos riesgo de contagio, donde ya se haya eliminado la posibilidad de un contagio. En fin, creo que hay necesidad de pensar bien cómo se van a implementar medidas para poder permitir que la gente se mueva de un lugar a otro y haga uso de servicios de turismo, pero antes de eso, se requiere garantizar que se cumplan estrictamente medidas de seguridad sanitaria. Y eso es costoso, eso tiene que hacerse ya si es que se requiere o se quiere que este impulso, esta reactivación sea más o menos rápida o más o menos en el mediano plazo. Pero en el caso del turismo, creo que hay que pensar en una cosa más local, muy bien controlada en términos de protocolos de seguridad, porque no veo otra manera, ¿no? El turismo externo definitivamente no se va a levantar así nomás, en un corto plazo o un mediano plazo siquiera. Y entonces, claro, hay que empezar a diseñar medidas muy focalizadas, muy especiales, pero claro, eso tiene que hacerlo el gobierno, el ministerio que corresponde, y no sé, coincido con Alonso de que yo no veo que haya un esfuerzo por tener un paquete de medidas articulado, ¿no? Entonces hay algo así como reacción por aquí, reacción por allá, pero no sé si se está pensando en algo más articulado. Es más, he llegado a pensar que seguimos estando en esta cuarentena porque no hay otra cosa que ofrecer. Y eso es muy peligroso porque dentro de poco vamos a tener empresas que están tomando crédito, que luego no van a poder pagar si es que no pueden vender lo que van a producir. No sé, tengo la impresión de que no hay un trabajo para articular medidas de política económica que permitan ir reactivando la economía como tiene que hacerse de manera lenta y de manera segura para la población, ¿no? En términos de salud. Y eso es lo que tendríamos que empezar a pedir también, ¿no? La población está con miedo, está pidiendo lo que puede pedir para sobrevivir, pero más allá de eso ya es hora de empezar a pensar en una política, como digo, más articulada, que empiece a dar las primeras señales y para poder ya salir de esta inmovilización, ¿no? No sé, han dicho que a partir del 4 de mayo empiezan a darse algunas medidas en esa dirección, pero no lo sé. En todo caso, como dice Alonso, ya son 6 semanas y seguimos más o menos en lo mismo, sin ver grandes resultados por el lado de salud, sin ver grandes resultados en términos del nivel de contagio, ¿no? El contagio sigue ahí. ¿Y qué? ¿Vamos a seguir en esta cuarentena esperando a que el contagio baje y para poder poner en práctica algunas medidas que empiecen ya a mover la economía, por lo menos en unos sectores donde se pueda hacer con cierto nivel de seguridad? Ahí no sé. Y bueno, el asunto de, solo para complementar lo que dijo Alonso en torno a las instituciones de microfinanzas, sí. Yo creo que ahorita hay necesidad de mirarlas porque algunas de las instituciones microfinancieras, sobre todo las más pequeñas y medianas, ya venían con cierta vulnerabilidad producto de la desaceleración, ¿no? Entonces ya tenían tasas de morosidad altas. Esta crisis provocada por el COVID-19, yo
llegué a pensar de que iba a desatar una cadena de caídas en las instituciones microfinancieras, pero parece ser que con la implementación del FAEMIPE, algunas de las que estaban en serios problemas financieros están pudiendo respirar por lo menos temporalmente. Mi preocupación es que si no hay digamos, un éxito completo de estos fondos que se están dando a las microempresas, lo único que se haya conseguido para estas microempresas que están, perdón, instituciones de microfinanzas que están en situación, que estaban ya en situación muy difícil en términos financieros, puedan estarlo en un futuro muy cercano. Y entonces ahí yo no sé cómo vamos a enfrentar eso, ¿no? Porque vamos a tener el descalabro de algunas en el sector microfinanciero y no sé si la SBS va a tener la capacidad políticamente, al menos no sé, de intervenirlas y de generar pánicos y de generar una desestabilidad muy grande en el sistema microfinanciero. Entonces, probablemente haya que pensar en que a ellas también hay que, a las instituciones microfinancieras también hay que rescatarlas, ¿no? De alguna manera, lo que ha propuesto Alonso parece razonable. Ojalá que el gobierno empiece a mirar un poco más hacia el mediano plazo, ¿no? Tengo también la impresión de que todo es muy de hoy para mañana y veamos qué resulta. Pero el tiempo está pasando y no sé si vamos a poder sostenernos, a pesar de que tenemos bastantes recursos, a pesar de que tenemos capacidad de endeudarnos afuera, esto por mucho tiempo. O sea, ya particularmente me empieza a preocupar el no ver desde el gobierno una cosa un poco más armada. Muchas gracias por su participación. Asimismo, invito a Alonso Segura a tal vez complementar un poco más la idea. Sí, Le doy pase. muchas gracias. Ahí coincido plenamente con Giovanna. Quiero regresar un par de pasitos. El tema de salud no está resuelto. Pueden ustedes revisar, sobre todo si hay alumnos que ya están en últimos ciclos, estos modelos SEIR que usan los epidemiólogos son modelos que obviamente dependen de muchos supuestos, pero son modelos que con, digamos, la matemática y la estadística que tienen ustedes deberían de poder entenderlos, entren y mírenlos. Me preocupa, digamos, con la data que existe, la mejor, digamos, la menos imprecisa será la de número, lamentablemente, número de fallecidos o de UCI, etcétera. Me preocupa cuando sigue saliendo el presidente de la República a decir que ya en unos cuantos días vamos a llegar al pico. Nada sugiere, hoy ha sido el récord de muertos, nada sugiere que estamos llegando al pico. Y me preocupa por múltiples razones, obviamente las de salud pública primero, pero como estamos hablando de economía, me preocupa porque de repente el gobierno cree, y estamos discutiendo economía, porque el gobierno ha denunciado que la próxima semana comienza a abrir, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, si realmente creen que está funcionando, pues vamos a meternos una estrellada en la pared muy complicada porque con una tasa de propagación de esta velocidad y comienzas a abrir, simplemente explota, ¿ok? Ese es parte 1. Parte 2, ya estamos en una situación muy compleja, porque las medidas que se adoptaron de supresión, de chancar la curva, son muy, muy radicales, pero no han funcionado, en parte probablemente por la informalidad de la economía peruana, ¿de acuerdo? Y por las características que tenemos, por ejemplo, en grandes segmentos de los predios urbanos. Condiciones de alta densidad al interior del hogar, hacinamiento, condiciones sanitarias no óptimas, los mismos barrios muy concentrados. Probablemente la data de Google Mobility muestra que se han cortado dramáticamente los traslados largos, digamos, pero probablemente mucha gente igual sigue yendo a la bodega porque tiene la plata en el día a día, todos los días va a la bodega o todos los días va a tratar de vender a lo que vendía en otros lados, lo vendo ahora a las 5 cuadras, a las 5 manzanas a la redonda. ¿Hay alguna razón por la cual con una medida tan drástica no ha funcionado? La única pregunta que yo le haría al gobierno es, no ha funcionado por 6 semanas y vamos a seguir repitiendo lo mismo sin hacerle ajustes, creyendo que en 8 sí funciona, es bastante arriesgado. Pero el dilema que les digo es, el problema es que lo que sí ha funcionado es el suprimir la economía.
O sea, el golpe al PBI es del orden del 50% de caída cada día. Entonces, por eso es que están hablando también, o porque se creen su historia, o porque saben que ya mucho tiempo más no pueden aguantar con la economía pues operando a menos del 50% o el 50%, con evidentemente mucha incidencia en sectores MIPIS, sectores informales. Y es por eso que están hablando de aperturas, pero es bastante arriesgado, ¿de acuerdo? Entonces, quería decir esto solo para que quede claro de que yo creo que no hay condiciones de apertura, lamentablemente, y tiene que haber ajustes en las políticas de salud pública importantes que acompañen a la cuarentena para que comencemos a notar que realmente la curva comienza a bajar, ¿de acuerdo? A donde debe de bajar, que se chanca realmente. Si no, estamos tomando riesgos muy, muy grandes a la salud pública, ¿ok? Dicho eso, vamos a hablar de algunas de las preguntas sobre políticas sectoriales. No quería que suene como que estoy diciendo comencemos a abrir y comencemos a dejar que todos los sectores operen, porque no es así. Lamentablemente no es así, porque está supeditado a la evolución de los indicadores de salud pública, o de propagación, al error, como quieran llamarle. En algún momento se necesita primero una política económica, un plan económico de salida articulado, como dice Giovanna, integral, estratégico, que mire todo el horizonte, y eso no hay ninguna evidencia de que exista. Absolutamente para mí ninguna. Si alguien tiene, por favor dígalo cuál ha sido y cuáles son los argumentos y los anuncios sobre los cuales basan su opinión, porque yo no lo veo. Pero también hay otro problema, y es que aún las medidas adoptadas parcialmente, primero, como no sabes cómo articulan, simplemente sueltas recursos por aquí, por allá, no me interesa que tengan muchas filtraciones, porque estás reactivo. Estas últimas dos medidas de el supuesto impuesto a los ricos y el bono universal tienen tremendas filtraciones, pero la causalidad es clara. Ruido en redes, ruido en ciertos grupos, tengo que extender cuarentena, ¿cómo hago para que la atención esté en otro lado? Lanzo eso. O sea, no me parece la manera más responsable de hacer política económica. Y ojo que estamos perdiendo perspectiva de las dimensiones. Por declaración propia del gobierno, el presidente, este último bono cuesta 5.000 y pico millones de soles. Temblor. Temblor, chicos. Por favor, le pedimos que guarden la calma. Se va a suspender el evento hasta que pase, por favor, tranquilos. Está fuerte. Sí, sí, ya Sí, se... está bien fuerte. Ya pasó. Ya. Yo creo que ya, ¿Sí? ya pasó. Sí, continuamos. Continuamos. Solo une las medidas, ¿ok? Más de 5.000 millones de soles. Todo el presupuesto de preparación para el niño que hicimos el 2015 fueron 3.000 millones, ¿de acuerdo? Y todo lo que se pudo con reasignaciones presupuestarias, dejar, digamos, listo para la respuesta, porque supuestamente el niño llegaba el verano de 2016 y llegó algo, pero fue un niño moderado, y un año después llegó el extraordinario, fueron 3.000 millones de soles. Y acá hablamos de que se lanzan 5.000 millones de soles porque sí, porque hubo algunos pedidos en redes, etcétera, y ahí va. Y uno nunca no sabe cómo engrana, ¿de acuerdo? Entonces, con eso lo que quiero decir nuevamente es que, ojo, no tenemos espalda infinita. No la tenemos, quisiéramos tenerla. Tienen gran holgura, han tenido mucha holgura gracias a todo lo que has hecho en los últimos 20 años, pero no es infinita. Entonces, necesitamos que haya mucho mayor granularidad, mucho más focalización en las medidas que se vayan anunciando. En esta medida de 5.000 millones, no sé si la filtración será de 1.000, de 1.500 o 800, pero supongamos que sea, por decirles el caso, estimado conservador, 1.000 millones de filtración, de gente que lo va a recibir que no debía recibirlo. 1.000 millones es hoy día el doble de todo el presupuesto anual de beca 18. ¿Ok? Y nadie se percata de lo que está ocurriendo. Entonces, no podemos seguir ahí. Entonces, cuando entran ustedes a decirme qué hacemos con sectores, justamente el tema es, necesitamos políticas mucho más granulares sectorialmente. No hay ningún problema en que el Estado actúe sectorialmente y entre con políticas más verticales cuando los problemas son mucho más violentos en esos sectores o mucho más fuertes. Un ejemplo obvio es toda la cadena vinculada a turismo. Desde aerolíneas, que son más grandes, hasta hoteles, pasando por todos los operadores de turismo. ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Inclusive con FAEMIPE. Agarremos a las empresas más grandes vinculadas a turismo. No FAEMIPE, perdón, Reactiva. ¿Ustedes creen que alguien le está prestando
a través de reactiva, por ejemplo, en las más grandes, con 80% de cobertura de garantía del Tesoro, alguien está prestando a las cadenas de hoteles más grandes los fondos públicos con 80% de garantía, la respuesta es no, no está yendo a donde debe ir, porque lo han hecho así abierto. Como dije, vas a encontrar quienes quieren dinero barato, lo vas a encontrar. El tema es que no llega a quienes debería llegar, porque no hay ningún tipo de direccionamiento. Y si bajas por tamaños, obviamente va a pasar lo mismo con el hotel mediano, con el hotel chiquito, y con la agencia de turismo grande, con la mediana y con la chiquita. Es decir, yo no me meto con eso, por mecanismo de mercado. Si tengo que tomar algo de riesgo de mercado, no entro. ¿Ok? Entonces, y no hay políticas diseñadas para eso. Entonces, les voy a dar ejemplos, o sea, simplemente porque me hacen la pregunta, ahora me dicen cómo podrías hacer, estaba pensando cómo hacemos. Entonces, estaba pensando un ejemplo. De repente, vamos a ver las escalas, de repente no funciona. El virus es bastante más letal conforme, digamos, las cohortes o digamos, la edad de las personas avanza. Básicamente, hasta 40 años, el riesgo es casi cero, ¿de acuerdo? Solo por alguna condición médica en particular. Es prácticamente cero. Los jóvenes tienen obviamente riesgo de contagio, de contagiarse, pero no tienen riesgo de muerte. Lo combino con otro tema, otro problema, es dos problemas más. Tengo varias variables, quiero ver cómo las articulo. Entonces tengo, a ver, por un lado tengo población joven, se puede contagiar, es tan fácil como cualquier rango etario que se contagie, pero si se contagia, la tasa de letalidad es bajísima. Punto uno. Punto dos, tengo un problema de densidad habitacional muy grande en, digamos, los centros urbanos del Perú, donde hay muchísimos hogares en los cuales viven esos jóvenes con sus padres que tienen mayor riesgo y con sus abuelos que son realmente los que tienen un riesgo altísimo de fallecimiento. Pero están todos ahí viviendo juntos y metidos. Se contagia uno, contagia al resto, ¿de acuerdo? Más cuando no tenemos pruebas, las adecuadas, y no tenemos seguimiento, estamos a ciegas, ¿de acuerdo? Ok, y por otro lado quiero comenzar a abrir. Si es correcto o no es correcto, pero quiero comenzar a abrir. Ok, cuando sea que comience a abrir, ¿qué sería lo lógico? Que una de mis variables sea cuál es tu característica en términos de edad. Obviamente, si eres población vulnerable porque tienes diabetes, tienes alguna dolencia, no interesa si tienes 20 años, eres vulnerable, ¿ok? Pero en promedio los jóvenes no lo son. Entonces, la política debería tener algún elemento en que diga privilegio a los jóvenes deben de poder salir. Pero ¿cómo contengo el efecto de que regresen a su casa y contagien a sus padres o contagien a sus abuelos? ¿De acuerdo? La solución no es mandar a los abuelos al asilo, porque ya vemos que cuando los juntas, digamos, los matas en grupo, digamos, es lo que ha mostrado la evidencia en otros lados. Quizás la solución es saco a los jóvenes, ¿no es cierto? Ok, entonces solo para decirles un caso, volteo y miro, los hoteles del Perú, hoteles, hostales van a estar desiertos por el próximo año. No tendría sentido que esté pensando en una política pública de subsidio a un costo mínimo en las habitaciones en hoteles, hostales, y trato de que esta fuerza laboral que quiero reinyectar, que quiero que reentre, viva ahí, temporalmente viva ahí, pero que no regrese al hogar donde puede contagiar al resto. No sé, de repente hay errores en ese diseño de política, pero creo que por lo menos se debería evaluar política de ese tipo. ¿Qué logro con esto? Uno, evito que se me quiebren todos los hoteles y hostales del Perú. Dos, dado que quiero que estos jóvenes se reintegren a la vida laboral, evito que regresen al hogar y me contagien a la población realmente vulnerable. Logro romper ese vínculo, ¿de acuerdo? Y tres, además, reactivo en general. Va a haber un costo fiscal, sí, pero yo prefiero ese costo fiscal que otros que se andan repartiendo la plata por todos lados. Por lo menos, trata de enfocarlo a un sector que lo necesita y mitigas el riesgo de propagación en general, pero además a los más vulnerables. Y permites una inserción más segura al mercado laboral de estos jóvenes. Se contagia, ok, regresa y por lo menos está en una habitación de hotel. Y está, probablemente la comparte con otros 2 o 3 jóvenes. Lo que fuera, demos las normas de densidad que queramos. Pero si se contagian los 3 o 4 jóvenes, tienen muchísimo menos riesgo a que regresen al hogar y contagien a otros. Entonces, y así podría hablarles de distintas cosas que lamentablemente es un terreno que no hemos explorado, nadie. Pero las soluciones tenemos que comenzar a hacerlas creativas,
porque las soluciones de brocha gorda no van a ser suficientes y no las vamos a poder costear tampoco, ¿no? Entonces, eso es una parte. Otra parte, yo creo que no es un problema simplemente de liquidez. Yo creo que así digan, abro un Reactiva Perú para el sector turismo y le doy 3 meses de ventas, creo que no sería suficiente porque el problema ahí no es de liquidez. El problema ahí es de solvencia clarísimo. Así comencemos a abrir, ¿quién va a regresar a meterse en un avión? ¿Quién va a querer viajar, hacer turismo y entrar a un hotel? Eso se va para el siguiente año. Entonces, no es un problema de liquidez. Entonces, yo no puedo solucionar un problema de solvencia con herramientas de liquidez. Tengo que buscar algún otro instrumento, reconociendo que muchos igual van a quebrar, pero tengo que tratar de ver cuáles son los que puedo rescatar. ¿Okay? Entonces, ahí tienen un ejemplo tratando de articular hacia un sector en particular. Muchas gracias por la situación, por la contextualización. Ahora, para continuar, doy pase a mi compañero Renato Velasco. Adelante, Renato. Agradecerle a la profesora Joana Aguilar por acompañarnos en esta ponencia. Muchas gracias, profesora. Gracias, Renato. Gracias a todos. Buenas noches. Yo me tengo que retirar. Chao, Joana. Chao, Alonso. Bueno, Chao, yo creo David, Fiorella, Renato, hasta Diego. luego, profesora. Yo creo que tenemos algunas preguntas más para realizarle al profesor Alonso que van en línea con lo que está conversando. Voy a darle el paso a Diego para que realice una pregunta y así sucesivamente vamos a ir conversando. Muchas gracias, David. Bueno, para continuar, la siguiente pregunta sería, ¿en qué afectaría que el 75% de las MIPES se haya acogido a la suspensión perfecta de labores? ¿En qué afectaría? A ver, terminé la pregunta anterior diciendo que instrumentos de liquidez no solucionan problemas de solvencia, ¿no? Entonces, hay otra realidad también en el mercado laboral peruano, y gracias por la pregunta, bueno, me voy a explicar. Hay una parte del sector informal o la parte informal de empresas que tienen un lado formal, es decir, la MIPE que tiene, por ejemplo, tiene 8 trabajadores, pero de repente tiene 3 en planilla y 5 que están en negro, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber ocurrido con esos 8 trabajadores? Probablemente el día de hoy, las 5 que están en negro ya, chao, sin ningún tipo de protección, de red de protección, y las otras 3 en planilla quizás todavía están, pero están en serios problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que una parte importante de la MIPE ya, chao, ya es, ¿sabes qué? Cuando sea que retomemos, ven a buscarme y a ver si de nuevo tengo trabajo a destajo para ti. ¿De acuerdo? Olvídate de suspensión perfecta, nada. Esta suspensión es la suspensión, la perfecta suspensión perfecta, que es, no necesito nada, simplemente actúo hoy y chao, no le rindo cuenta a nadie, ¿ok? Ya. Entonces, eso va a haber ocurrido. Las que están acogiéndose a la suspensión perfecta están en el sector, son las más formales, o su parte formal, ¿de acuerdo? Y es una medida en muchos casos necesaria. No es una guerra entre trabajadores y empresas que se van al agua. No van a subsistir si tienen que pagar las planillas y no pueden vender. Y más las MIPES. Las MIPES no tienen 2 meses de liquidez para generar cero y cubrir todos sus costos. Es por eso que se van a acoger, las que tengan ese lado formal, se van a acoger a suspensión perfecta. El tema es que tampoco el gobierno ha pensado en soluciones en el mercado laboral. Hace mucho tiempo los países, varios han pensado, ya hace más de un mes y medio, han pensado las soluciones. Y han dicho, te vinculo los instrumentos, los subsidios a planilla, etcétera, te los vinculo a condiciones en este mercado laboral, con las espaldas que puedas tener. Alemania dice te cubro, creo que es el 80%, Inglaterra creo que dice es el 70%, o al revés, etcétera, etcétera, pero no despidas, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué se ha hecho en el Perú? Aún para las MIPES formales, y realmente nada, ese subsidio de 1.500 hasta trabajadores que ganan 1.535 la planilla, era otro subsidio ciego. Les voy a poner lo absurdo que podría ser. Hoy día los supermercados en el Perú deben estar vendiendo más que nunca.
y posiblemente se beneficien de ese subsidio, porque si tienen cajeros, trabajadores que ganan menos de 1.500, les cae el subsidio. ¿Era necesario una medida tan ciega? No, pero así son las medidas de mal diseñadas. Entonces, en una situación así estamos complicados. Tiene que haber medidas que enfoquen su atención en el mercado laboral. Es inevitable que haya no solo suspensiones perfectas conforme eso se alarga, van a tener que haber despidos por razones de fuerza mayor. Entonces, lo que tendría que estar el gobierno ya diciendo, yo voy a facilitar que esas figuras operen, pero guardo mis recursos para tratar de desincentivar que se dé, tratar de mantener el vínculo laboral lo máximo posible y en otros casos apoyar a los que han quedado despedidos. Pero lejos de eso se está diciendo que va a poner un impuesto a las planillas a partir de cierto rango. Entonces, hay una incoherencia absoluta en la formulación de políticas públicas. ¿Qué puedo decir de los que se han acogido probablemente en algunos casos por abusos, pero muy probablemente porque nadie sobrevive sin facturar, pues. Nadie. Pero el problema no va a acabar ahí, porque cuando se comience a normalizar eso, si hablamos de cuarentena, va a ser gradual. Y muchos van a ver, como decía Giovanna, operan atendiendo mercado interno, dependen de demanda interna, y la demanda interna va a estar hecha puré. Entonces, no es que se acabó la cuarentena y digan, listo, suspensión perfecta, regresen todos a trabajar. Es que van a decir, es que no pueden regresar, ahora lo que necesito es o que la suspensión perfecta se extienda por 6, por 9 meses, o que alguien me cubra la factura, o ahora entro en despido colectivo por razón de fuerza mayor. Y nuevamente, habrá algunos que abusarán de las figuras porque dirán, yo lo que quiero proteger es mi utilidad para los accionistas, ¿de acuerdo? Pero habrá la gran mayoría que dirán, lo tengo que hacer porque si no, quiebro y en vez de votar al 40% de mis trabajadores, tengo que votar al 100% e incumplir con todos mis acreedores, lo cual es la definición de rotura de cadena de pagos. Entonces, de nuevo, acá las soluciones no son bonitas, pero si no se enfrentan, empeoran y no se están enfrentando, que es el gran problema. Hace 6 semanas podía pasar, hace 4 semanas quizás. A estas alturas creo que no es aceptable que no haya una solución de decir en materia laboral y en materia fiscal, porque tiene un costo, vamos a operar de esta manera en los siguientes 18 meses. ¿Alguien ha visto eso? No. No, porque no existe, no lo están pensando. Y creen que van a poder seguir manteniendo el 75% de la población a punta de bonos. No soy experto en algunos temas, pero en macro sí. Quebramos como país. Bueno, profesor, yo tengo una pregunta al respecto sobre el punto que está hablando. Continuando con... Respecto del crédito que se le otorgó al Ministerio de Economía y Finanzas, nos contaba la ministra que habíamos tenido las tasas más bajas y que el monto era de 3.000 millones. Entonces, usted me pregunto si cree conveniente que este monto debió haber sido más alto para poder suplir esta cadena que al fin y al cabo va a terminar rompiéndose, ¿no? La cual es la cadena de pagos en el sector formal. O sea, ¿usted cree que tenemos todavía espacio para pedir más crédito para poder suplir esta falta de al fin y al cabo, liquidez para un futuro? Sí, a ver, he escrito al respecto con Piero Gessi y Alfonso Latorre en Gestión. Ayer salió la columna, está en Hacer Perú también, que escribimos justamente de eso. Entre otras cosas hablamos de temas fiscales, de la suspensión de la regla, de no publicación de cifras, y hablamos de la emisión de bonos. Si quieren leerlo, busquen en Hacer Perú, más fácil, ok, la van a encontrar. Pero, ok, a ver, y también voy a ser bastante duro porque creo que las inconsistencias en las medidas de política económica son bastante claras. Uno, desde el punto de vista fiscal, el principal problema es cuál es el tamaño de tu déficit fiscal, porque no se tiene idea y no lo quieren decir, no dicen su estimado. Tu decisión sobre si es adecuado que emitan 3.000 millones de dólares, o debieron ser 1.000, o debieron ser 6.000, parten de cuál es el tamaño del hueco que tengo que financiar. Si no tienes idea del tamaño del hueco,
ciertamente no se puede hacer un juicio de valor razonablemente preciso sobre si 3.000 era el monto adecuado, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la información que tengo y cómo están yendo las cosas y la caída brutal, además de ingresos públicos que va a haber, ciertamente 3.000 es muy poco, porque tienes que diversificar tus fuentes de fondeo. Tienes dos principales fuentes para financiar esto. El déficit fiscal se va a ir a doble dígito. No lo puedes financiar solo con consumo de activos públicos, incluido el FEF. El FEF son 2 puntos y pico el PBI, nada más, ¿ok? Otras cuentas del Tesoro hay un poco más. Todos los activos del Estado te los puedes fumar en un año, ¿de acuerdo? Y después es como que ya rematé mi casa y esto continúa, ¿y ahora qué hago? Entonces, por eso es importante que tengas idea de hasta dónde te da la espalda, por el lado de las medidas fiscales y que digas, a estos voy a ayudar, a estos por un mes, a estos por 3, a estos por 6, a estos por un año, ¿de acuerdo? Y este es el impacto en mi recaudación. De eso no tenemos nada. Quiero que quede claro como punto de partida, ¿ok? Pero digamos, dado eso que no tenemos claro, pero que va a ser monumental la factura financiera va a ser enorme. Tus activos no te van a dar, corres el riesgo de lo que has acumulado en 25 años, consumírtelo todo en un año y después quedarte con una mano atrás y una adelante. Entonces, aprovecha las condiciones de mercado. Entonces, si vemos la emisión, esos 3.000 fueron muy poco, debieron emitir más. Pero voy a otro tema, y el tema es, ¿cuál ha sido el mensaje del gobierno en esa emisión? Lo que tú has dicho, ¿qué es lo que recuerdas de esa emisión? Las tasas más bajas de la historia, ¿no es cierto? Yo creo que el triunfalismo en la situación en la que estamos es bastante grave, pues ahora les voy a decir por qué es una decisión, una emisión que ha sido bastante cuestionable y bastante mediocre, lejos de que sea un éxito histórico. A ver, para los que han llevado finanzas y para los que no, estudienlo, léanlo y véanlo. ¿Cuál ha sido la estrategia de financiamiento del Perú en mercados a lo largo del tiempo? Trato de privilegiar soles frente a otras monedas. Eso sí, en este momento probablemente era muy complicado porque no te van a tomar moneda local. Me pasó a mí el 2014-15 que al comienzo pudimos emitir en soles, después solo teníamos mercado de dólares y otras monedas. ¿Ok? Bacán. Pero la otra es, emito a duraciones largas, emito a plazos largos. ¿Por qué? Para evitar riesgo de los rollover y por el mercado te va a tomar esa deuda. Ok. Entonces, ¿cuál es la explicación que el gobierno peruano haya salido a una emisión de 10 y otra de 5 años? La de 10 era como que el mínimo cuando salía con una emisión. De repente una parte en 10 y la otra le emitía a 20, a 30, 35, etcétera, etcétera. A 5 años el Perú no emitía desde el año 2002, el primer año que regresamos a los mercados. Perú tenía una calificación crediticia de W-, grado especulativo, 5 o 6 peldaños, dependiendo de la clasificadora de riesgo que usen, debajo de lo que estamos ahora. Y enfrentaba unas condiciones abrumadoras de demanda, como lo ha dicho el propio MEF, 7, 8 veces la demanda. Ustedes podrían decirme, no, pero lo que pasa es que si nos íbamos como uno muy largo, nadie lo demandaba. Por eso es que fueron a la parte cortita de la curva. No, errado. ¿Cuáles son tus contraejemplos? Panamá salió antes que nosotros. Panamá, menor calificación que dice Perú, salió con un bono a 36 años y tuvo más de 4 veces demanda. Emitió 2.500 millones de dólares, casi lo mismo que Perú, pero es mucho más chiquito. Equivalente en porcentaje de PBI, es como si Perú hubiera emitido 8.000 millones de dólares y tuvo 4 veces demanda. ¿Ok? A 36 años. Y hace 2 días, una semana después de Perú, salió México, que le acaban de hacer downgrades, que está por debajo de Perú, que tiene a AMLO de presidente. Emitió en los 3 tramos de la curva, 5, 10 y 31 años. Emitió a 31 años. Y tuvo la mayor demanda histórica, la mayor sobredemanda histórica en su tramo medio y largo. Pregunta, ¿siguen pensando ustedes que la emisión de Perú fue un éxito? Les puedo decir más información. Perú salió con calls sobre los bonos de 10 y 5 años. ¿Qué es un call? Es una opción de compra a discreción del gobierno peruano de recomprarte el bono antes, un año antes. En realidad, el bono de 10 no es de 10, es de 9, y el de 5 no es de 5, es de 4.
¿Pero qué logró eso? Los mercados te hacen un pricing del bono como si fuera de 9 y como si fuera de 4, porque asumen que el gobierno lo va a ejecutar. Y como ustedes saben, la curva de rendimiento es tendiente positiva, más largo, más tasa. Pero con ese call lograron que la tasa fuera la mínima histórica en el bono de 10 por 6 centésimas, porque si no, no lo era. Y porque están comparando tasas cortitas contra lo que hemos estado acostumbrados a emitir. Además, ¿por qué fue una tasa baja? No fue por riesgo país de Perú. El riesgo país de Perú estaba por encima de varias de las emisiones que hemos hecho. Como es natural, la razón por la cual la tasa es baja es porque tu tasa base del tesoro es bajísima, está en mínimos históricos. Aprovéchalo, pero aprovéchalo sin triunfalismos vacíos, vanos. Entonces, eso es lo que me preocupa. Salen, mensaje, tasa mínima histórica, te están teniendo rollovers cortos, te salen con una emisión hipercorta sin necesitarlo, salen con un monto insuficiente. Entonces, de nuevo, con esa información, contrasten si les parece que la emisión fue un éxito. Y eso que le dices, manejo de la política fiscal, dicho sea de paso. Sin reglas fiscales, sin proyecciones, sin marco macroeconómico. Hay que ser críticos en la vida, señores. No todos se lo crean. Investiguen, pregunten, exploren, analicen. Bueno, continuando. Si yo voy a poner una pregunta más también porque voy a tener que irme. Si me disculpan, pero me toca cocinar a mí. Continuando con, bueno, ya para finalizar, básicamente, en general, una mirada a la agencia dentro del sector de la gran banca, dado que pone tasas muy altas para las MIPES. Mira, la gran banca en realidad no pone tasas altas para la MIPE porque no le presta a la MIPE. Por eso es que en las subastas que decía Reactiva Perú, de cada ronda de 4.000 millones, el Banco Central mismo ha subastado solamente 100 para la MIPE. Y en la segunda subasta, la de hoy día, ya ni siquiera llenaron los 100. Es porque atienden muy poquito de ese segmento. Y atienden dentro de la MIPE más grande, la más formal, etc. Toda la que hemos estado hablando con Giovanna, esa ni la mira. Quienes miran una parte sí de eso son las entidades microfinancieras. Ahora, ¿por qué les cobran una tasa más alta? Es porque llegar a ellos es muy caro. O sea, el costo operativo de llegar y el riesgo crediticio es más alto. Entonces, no es necesariamente que las exprimen. Las entidades microfinancieras son de clase mundial. Son vulnerables, están vulnerables, por eso es lo que estaba diciendo, necesidad de que las recapitalicen ex ante, preventivamente, voluntariamente, para que no haya ningún tipo de riesgo sistémico, ¿de acuerdo? En ese segmento. Pero responde a toda una estructura, creo que debo preguntarle a Giovanna eso, que es más experta en eso, pero sí responde a que es un segmento de mayor riesgo y es mucho más costoso poder llegar, ¿de acuerdo? Y créditos de escala muy chiquita, obviamente te cuestan más, ¿no? Además que el costo de fondeo de por sí de las MIPES, de las entidades microfinancieras, es más alto, ¿de acuerdo? Pero si un costo más alto, tienen un costo operativo muchísimo más alto y tienen un riesgo crediticio elevado, ¿no? Es por eso que ocurre eso, ¿no? Si hay espacio para que se puedan comprimir esos márgenes, ciertamente, yo creo que la competencia es lo que te ayuda a eso, garantías públicas te ayudan a eso, pero, miren, otro ejemplo, aún con las garantías se da el sinsentido. ¿A cuánto han salido las tasas de Reactiva Perú? 1 más o menos, 1%, algo por el estilo, ¿no? ¿A cuánto están saliendo las de FAE? A 5 y pico. Porque hay más riesgo, ¿no? Por eso es que no tiene sentido que ahí la garantía sea más baja, debe ser al 100, ¿no? Pero bueno, no hay, te voy a invertir la pregunta. Si viene la Universidad Católica y te pide que le hagas un préstamo, o vengo yo y te digo, yo soy Estudios Universitarios Alonso Segura, pregunta, ¿nos cobrarías lo mismo? No, no es cierto. Estás respondiendo la pregunta, ¿de acuerdo? La pregunta en realidad no es por qué cobran más, es si realmente se condice con el nivel de riesgo crediticio, etcétera, o si están yendo por encima de eso. Esa es una respuesta más difícil de responder, ¿de acuerdo?
acuerdo? Pero ciertamente el sistema microfinanciero en Perú es de clase mundial. Hasta el año pasado, que perdimos el primer puesto, digamos 8 años en fila, no sé cuántos años siendo el mejor sistema de microfinanzas del mundo, ya 2 años que lo hemos perdido, no me sorprende, pero bueno, podrían también ver con regulación pública, con entorno de microfinanzas, una serie de cosas, pero igual es de clase mundial, ¿no? Entonces es importante preservarlo. Y es el que tiene más llegada, no es perfecta, no es total, pero es el que tiene más llegada a las MIPES. Debajo de esas microfinancieras tienes créditos solidarios y una serie de cosas de prestamistas más informales, ¿no? Que son mucho más caros además. Bueno, para continuar, o mejor dicho, para finalizar esta ronda, doy paso a mi compañero Renato. Adelante, Renato. Sí. Muchas gracias, Diego. Agradecemos a los ponentes por su participación en el evento y a los asistentes a través de nuestro Facebook. Invitamos a los asistentes a seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Económica y en Instagram y Twitter como Económica Perú. Asimismo, se aprovecha en comunicar que estaremos relanzando nuestros boletines de investigación con el fin de que nuestro público tenga una mejor accesibilidad a uno de los tipos de productos que tenemos, en este caso de producción académica.